Muy bien, pues bienvenidos muchachos a la segunda clase virtual de la semana 13 del tetramestre. Seguimos trabajando con la unidad número 2 que es electricidad. En la clase anterior estuvimos viendo un poquito acerca de los circuitos eléctricos y cómo es que podemos simplificar una red, ya sea que tengamos en serie o en paralelo, pues diferentes resistencias. ¿Ok? Para cerrar el curso, pues vamos a ver el último tema que sería potencia eléctrica. Y vamos a leer aquí esto viene en su libro para que también ustedes lo puedan buscar ahí. Dice, cuando una carga eléctrica se mueve en un circuito a través de de un conductor, que es como lo estuvimos viendo en los circuitos electrónicos o eléctricos, se realiza un trabajo, el cual se consume en parte en el funcionamiento de los diferentes componentes del circuito y mayormente en calentar el circuito, que era lo que estábamos platicando en la clase anterior, que todo lo que ustedes tengan en su casa, cualquier aparato eléctrico, pues necesita estar conectado a una fuente de luz, a una fuente de voltaje, ¿ok? Que puede ser que sea el enchufe, que puede ser que sea una batería, un generador de luz, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, siempre va a haber un trabajo. Por ejemplo, vamos a poner así de ejemplo un abanico, de esos abanicos de pedestal, ¿ok? De aspas. Si ustedes conectan el abanico, la energía eléctrica fluye por el cable hasta llegar al motor y la energía, bueno, en este caso la electricidad o la corriente eléctrica hace que el motor funcione y que éste empiece a girar, ¿ok? Otro aparato que podemos poner de ejemplo es una tostadora, que mecanismo o este aparatito lo que hace es calentar el pan. Entonces, fíjense cómo la corriente eléctrica siempre se va a convertir en otro tipo de energía, ya sea para que un motor pueda funcionar o para que un aparato pueda calentar comida. ¿Ok? Y podemos también poner, por ejemplo, el microondas. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con esto de que se tiene que realizar un trabajo que es lo que hace que funcionen nuestros aparatos eléctricos. ¿Ok? Y bueno, sabemos que la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Eso ya lo hemos trabajado anteriormente. Pero también la potencia eléctrica es la energía que consume una máquina, un dispositivo, a cualquier aparato en un determinado tiempo, en este caso en un segundo. La potencia eléctrica la vamos a medir en watts, que representa pues el trabajo de un joule realizado en un segundo. ¿Ok? Por ahí se enlaza un poquito con lo que ya habíamos visto anteriormente de la potencia cuando hablamos de trabajo. ¿Ok? Estas son las formulitas que vamos a poder estar utilizando. La primera sería potencia es igual al voltaje por la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica. La segunda formulita es esta. Potencia es igual, o potencia eléctrica es igual a la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. O sea, eso es dependiendo de los datos que me estén dando. Acá potencia es igual a el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o potencia es igual al trabajo entre el tiempo, que esta formulita nosotros ya la habíamos trabajado anteriormente. ¿Ok? Bueno, ustedes la debieron haber trabajado en física 1. La P, pues sabemos que es la potencia eléctrica. La OV, pues es la diferencia de potencial o el diferencial de potencial, que es el voltaje. La I es la intensidad de la corriente eléctrica. La R es la resistencia eléctrica. La T es el trabajo. Y la T minúscula es el tiempo. Aquí ya sabemos que la potencia se mide en watts, el voltaje en volts, la corriente en amperes, la resistencia en ohms, el trabajo lo vamos a estar midiendo en kilowatts y el tiempo pudiera ser que lo necesitemos ya sea en segundos o en horas, dependiendo de los ejercicios que estemos resolviendo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer los ejercicios pares que vienen en su libro. O sea, el problema 2, 4, 6 y 8. Y ustedes van a hacer los impares de tarea. ¿Ok? Vamos a comenzar con el problema número 2. Déjenme nada más confirmarles la página para que si tienen su libro a la mano, de una vez vayan a ir resolviendo. Que lo vayamos contestando. Estamos en la página 154. En la página 154 pues empieza con la tablita esta que está aquí.
que son las 4 fórmulas que vamos a estar utilizando con su simbología y la unidad de medida que se utiliza. ¿Ok? Luego tenemos el problema 1 y el problema 2, ahí en el mismo en la página 154. Vamos a hacer el problema número 2. Dice, calcula la resistencia eléctrica del filamento de un foco de 75 watts si se conecta a una diferencia de potencial de 110 volts. ¿Ok? Queremos encontrar la resistencia. Y como datos nos están dando la potencia con la que trabaja el foco. Acuérdense que la potencia se mide en watts. Entonces aquí potencia es igual a 75 watts. Y tiene una diferencia potencial, que eso es el voltaje. V mayúscula es igual a 110 volts. Igual, si a lo mejor con el nombre, por ejemplo, diferencia de potencial, como que no nos recuerda nada, acuérdense que la unidad de medida es la que nos ayuda también a determinar, pues, qué dato me están dando. Lo que se mide en watts, aquí me regresa la tablita. Lo que se mide en watts, pues, son las potencias. Lo que se mide en volts es la diferencia potencial. Lo que se mide en amperes es la corriente. Lo que se mide en ohms, pues, es la resistencia. Y así ustedes pueden ir viendo también algunos de los datos. La formulita ya se les puse aquí arriba. Potencia es igual a el voltaje al cuadrado entre la resistencia, pero lo que yo quiero encontrar es esto, la resistencia. Entonces la resistencia hay que despejarla, la pasamos al otro lado multiplicando, nos quedaría potencia por resistencia es igual al voltaje al cuadrado, pero luego la potencia la tenemos que mover al lado derecho, dividiendo, y nos quedaría resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Esta es la formulita que vamos a estar utilizando. Ya saben ustedes que a veces las fórmulas pues hay que despejarlas para poder encontrar lo que nos esté pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Sustituimos y nos quedaría resistencia es igual a 110 volts al cuadrado entre 75 watts. ¿Ok? Si dividimos eso, ¿cuál sería el resultado? Acuérdense que la resistencia se mide en ohms. Ahí les recomiendo que primero elevemos al cuadrado el 110 y ahora sí lo que sale lo dividimos entre 75. O lo pueden poner directo en la calculadora, nada más que no se olviden de escribirlo correctamente. Alguien que nos apoye ahí con el cálculo. Jocelyn, muy bien. La resistencia sería de 161.33 ohms. Y listo. Ok, si se fijan, como todos los ejercicios que hemos hecho en esta materia, primero hay que buscar cuáles son nuestros datos, identificarlos, si no es por el nombre, a lo mejor por la unidad de medida. Luego buscar qué fórmula está relacionando esos datos que me están dando y el dato que quiero encontrar. Si es necesario despejar la fórmula, la despejamos y luego la utilizamos para cálculo. ¿Ok? Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer en este primer ejercicio. ¿Ok? Vámonos con el problema. Bueno, el problema 1, si quieren lo pueden ir checando y pueden ir ustedes sacando los datos. Dice, encuentra la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 45 ohms y por ella circula una corriente de 0.5 amperes. Ahí en el problema 1, pues tenemos la R, que es la resistencia de 45 ohms. Tenemos la I mayúscula, que es la corriente eléctrica, que es 0.5 amperes. Y por ahí ustedes van a utilizar, me voy a regresar aquí a la tablita. Ustedes tendrían que utilizar la segunda fórmula, esta de aquí. Potencia es igual a la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. Y listo. Ya con eso ustedes pueden sacar el problema número 1. En el problema número 3, dice, calcula la potencia eléctrica de una plancha cuya resistencia es de 380 ohms
al conectarse a una diferencia potencial de 110 volts y determina cuál sería la intensidad de la corriente que circula por la resistencia. Ahí ustedes lo único que van a hacer es, bueno, tiene la resistencia que es la R mayúscula, 380 ohms, y la corriente, perdón, el voltaje que es de 110 volts. Ese es el voltaje. Primero sacarían la potencia eléctrica usando esta formulita. Potencia es igual a el voltaje al cuadrado entre la resistencia, porque es lo que son los datos que ustedes tienen. Y luego les pide encontrar la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por la resistencia. Entonces ahí utilizarían esta formulita de aquí que tiene que ver con la resistencia. Solamente tendrían que despejar la corriente eléctrica. Por ahí hay una raíz cuadrada al final, ¿ok? Ya para que ustedes vayan como que haciendo anotaciones en esos ejercicios que ustedes van a hacer de tarea. Ok, nos vamos al problema número 4. Ay, perdón. Adelante. Ahí está. Dice, problema 4. ¿Cuál será la potencia eléctrica de un foco que recibe una diferencia de potencial de 110 volts si por su filamento circulan 0.25 amperes? Y luego dice después de la pregunta, calcula también el valor de la resistencia del foco. Ok, primero, los datos. Tengo el voltaje, que es la diferencia potencial. Voltaje es igual a 110 volts. Y luego tengo la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica, aquí está, que es de 0.25 amperes. Lo primero que nos piden encontrar, pues es la potencia eléctrica. P es lo que quiero encontrar. Y también quieren que encuentre la resistencia del foco, o sea, R. Empezamos con la potencia. La formulita que nos va a servir es la de potencia igual al voltaje por corriente. Entonces ponemos aquí, potencia es igual al voltaje, que son 110 volts, por la corriente, que son 0.25 amperes. Al momento de multiplicar eso, ¿cuánto nos da? $110 volts por 0.25 amperes. Excelente, Jocelyn, 27.5 watts. Esa sería la potencia, ¿ok? Bueno, esto lo podemos poner acá también. Potencia es igual a 27.5 watts. Ahora, lo que queremos encontrar es la resistencia del foco. Conozco la corriente, conozco ya la potencia. Podemos utilizar esta formulita de aquí. Incluso, a ver, vamos a ver las otras formulitas. Incluso como tengo voltaje y tengo potencia, también podemos utilizar esta formulita de aquí. Potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. En ambas fórmulas, pues tendríamos que despejar la resistencia. Ya ustedes eligen cuál es la que ustedes quieren utilizar. En este caso, vamos a hacerlo con esta formulita que ya yo había preparado aquí. Potencia es igual a la corriente eléctrica al cuadrado por resistencia. Entonces ahí hay que despejar la resistencia. En la corriente al cuadrado la pasamos al otro lado dividiendo, entonces nos quedaría así. Resistencia es igual a la potencia entre la corriente eléctrica al cuadrado. Si sustituimos, nos quedaría resistencia es igual a la potencia que acabamos de encontrar, que es 27.5 watts, entre 0.25 amperes al cuadrado. Y por acá ya ponemos la respuesta final. ¿Cuánto nos da esta división? 27.5 entre 0.25 al cuadrado.
Ahí saquen su calculadora para que estén ustedes también calculando y vayan practicando. Muy bien, Jocelyn, serían 440 ohms. Esa es la resistencia del foco. ¿Ok? Vamos a comprobar nada más si utilizáramos la otra fórmula. La otra formulita es potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Si despejo la resistencia pasa multiplicando. Potencia por resistencia es igual al voltaje al cuadrado y luego resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre potencia. Nada más así por pura curiosidad. El otro camino pudo haber sido ese. Resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre potencia. O sea, resistencia es igual a 110 volts al cuadrado entre 27.5. Nos tiene que dar igual 440. Vamos a checar. 110 al cuadrado entre 27.5 y efectivamente cualquiera de las dos fórmulas nos va a llevar a la respuesta correcta, que son los 440 ohms. Y listo. Ahí nada más como para comprobar, ¿verdad? Que sí pudimos haber utilizado cualquiera de las dos fórmulas, pues despejando la resistencia, ya que contábamos con los datos tanto voltaje como corriente como potencia, ¿ok? Por eso ya les digo, aquí nada más es cuestión de que ustedes elijan la fórmula indicada que esté relacionando los datos que ustedes tienen y que obviamente contenga a la variable que quieren encontrar. ¿Ok? En el problema número 5, dice, ¿cuál será el costo de la energía eléctrica consumida por un foco de 75 watts que se mantiene encendido 45 minutos si un kilowatt hora vale 85 centavos? Ahí en el problema 5 les están dando la potencia, que son los 75 watts. Les están dando el tiempo en minutos. Lo que tienen que hacer ahí es convertir los minutos a segundos en el problema 5. ¿Ok? Para poder, bueno, perdón, hay que convertirlo en horas para poder nosotros tener watts por hora. Y luego van a utilizar la fórmula del trabajo, porque acuérdense que el trabajo se mide en kilowatts. Entonces vamos a utilizar la formulita que tiene que ver con el trabajo para que ustedes obtengan el resultado en kilowatts, ¿ok? Y luego lo que les dé el resultado del trabajo lo tienen que multiplicar por los 85 centavos. Igual ahorita vamos a hacer el problema número 6, que es algo similar, nada más que aquí en el problema 6 y en el problema 8 nos van a estar pidiendo más cálculos, ¿ok? Vamos con el problema número 6. Dice, un foco ahorrador de 9 watts se conecta a una diferencia potencial de 120 volts, ¿ok? Primero datos. Tengo la potencia, 9 watts de potencia. Tengo el voltaje o diferencia potencial, 120 volts. Y luego en el inciso A nos dice, calcula o dice, encuentra la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el filamento. Mi primera incógnita es la I mayúscula, corriente eléctrica. Luego, inciso B, la resistencia del filamento, o sea, la R mayúscula. Esa es otra incógnita. Inciso C, la energía eléctrica en kilowatts por hora que consume el foco durante 8 horas y 25 minutos. ¿Ok? Y por último, pues el costo de la energía consumida si cada kilowatt hora cuesta 80 centavos. Bueno, vámonos por partes. La energía eléctrica en kilowatts horas, aquí se refiere al trabajo. ¿Cuál es el trabajo en horas? En kilowatts horas, ¿ok? Bueno, vámonos por partes. Inciso A. La intensidad de la corriente eléctrica.
Como tengo como datos la potencia y el voltaje, y quiero la corriente eléctrica, vamos a utilizar la primer formulita, solamente que hay que despejar la corriente eléctrica. Aquí el voltaje pues tiene que pasar al otro lado dividiendo. Lo voy a poner al revés para que no vayan a creer que el voltaje va arriba. Siempre que pasa dividiendo, pues pasa abajo del denominador. Este pasa dividiendo. Entonces quedaría así. Corriente eléctrica es igual a la potencia entre el voltaje. Y ahora podemos usar la formulita aquí. Corriente eléctrica es igual a la potencia, que son 9 watts, entre el voltaje, que son 120 volts. Y acá ponemos la solución. 9 entre 120, eso es igual a 0.075 amperes. Acuérdense que la corriente se mide en amperes. ¿Ok? Ese es el inciso A. Luego, inciso B, queremos calcular la resistencia eléctrica. Tengo potencia, tengo voltaje, ya tengo la corriente, entonces la resistencia yo la puedo despejar de esta formulita de aquí o la puedo despejar de esta fórmula de acá, ya que pues tengo los datos necesarios para cualquiera de estas dos fórmulas. Vamos a utilizar la segunda, este de aquí, porque aquí para dejar la resistencia sola, pues solamente necesito pasar la corriente al cuadrado al otro lado dividiendo. Entonces quedaría resistencia es igual a la potencia entre la corriente eléctrica al cuadrado. Y la sustituimos acá. Resistencia es igual a la potencia, que son 9 watts, entre la corriente eléctrica, que es la que acabamos de encontrar acá, 0.075 amperes al cuadrado. Y por acá ponemos la respuesta de la resistencia. Sería 9 entre paréntesis 0.075, cierro paréntesis, al cuadrado. Y ahí nos va a dar una resistencia de 1600 ohms. Al dividir 9 entre 0.075 al cuadrado. ¿Ok? Luego dice en el inciso C, quiero encontrar la energía eléctrica en kilowatts por hora que consume el foco durante 8 horas y 25 minutos. Aquí el tiempo lo vamos a tener que convertir todo en horas. Entonces, estos 25 minutos los vamos a dividir entre 60 para saber a cuánto equivale en decimal en horas. Si divido 25 entre 60, eso es igual a 0.41. Entonces, este tiempo sería 8.41 horas. Para no tenerlo como en minutos. Esta parte no la quiero en minutos, la quiero en horas. Entonces mi tiempo completo en horas sería 8.41 horas. Ok, aquí le voy a poner 0.41, pero pues le sumamos estos 8. Se lo sumo. Ok, ahora como yo tengo nuestra potencia en watts, tenemos que convertir en kilowatts. 1 kilowatt equivale a 1000 watts de potencia. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es dividir los 9 watts. Aquí hacemos una tablita de conversión. 9 watts los quiero convertir a kilowatts. Ya sé que 1 kilowatt equivale a 1000, entonces dividimos 9 entre 1000. Y eso nos da a 9 por 10 a la menos 3 kilowatts. La formulita del trabajo es esta. Aquí hay que despejar el trabajo. El tiempo lo tenemos que pasar al otro lado multiplicando. Entonces sería trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Entonces aquí sería trabajo es igual a la potencia en kilowatts, que sería 9 por 10 a la menos 3 kilowatts, que multiplica al tiempo en horas, que sería 8.41 horas. Ahora sí, 9 por 10 a la menos 3 por 8.41, eso es igual a 0.075 kilowatts por hora.
Ese sería el inciso C. Bueno, ya lo puse por acá. Vamos a ponerlo así en la columnita de las respuestas. Inciso C es 0.075 kilowatts por hora. Y ahora queremos en el inciso D saber, pues, cuánto pagaríamos si cada kilowatt hora vale 80 centavos. Pues ahí lo que tenemos que hacer es el costo es igual al trabajo por, bueno, costo total sería igual al trabajo por el costo por kilowatt hora, que serían los 80 centavos. O sea, hay que multiplicar 0.075 por 0.80 y eso nos va a dar el inciso D, la respuesta del inciso D. 0.075 por 0.80 nos da igual a 0.06 pesos. Porque si se fijan, no está completando ni siquiera un kilowatt. Está muy pequeñita la cantidad. Y listo, ahí terminaría nuestro ejercicio. Chéquenlo bien, por favor, si tienen alguna duda con este ejemplo, que es un poquito más laborioso porque son 4 incisos. Por aquí hay que resaltar la respuesta. Ahí me fui checo. Hay que resaltar las respuestas, que se vea diferente a todo el procedimiento. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ustedes díganme. El problema 7 es muy parecido, solamente que al inicio les están dando la corriente eléctrica, primero como dato, y el voltaje o la diferencia potencial. Ahí primero ustedes tienen que encontrar la potencia eléctrica. P es igual, si P es igual a voltaje por corriente. Luego la energía la tenemos que convertir, la potencia se convierte a kilowatts y luego se multiplica por el tiempo que dice ahí 38 minutos. Acuérdense que hay que convertirlo a horas. ¿Ok? Y por último multiplicaríamos el trabajo, que es la energía eléctrica consumida, lo multiplicarían por 0.85 para calcular pues el costo total. ¿Ok? Vamos a hacer el problema número 8, que también son varios incisos. Y dice así, un horno de microondas requiere de 0.15 amperes y se conecta a una diferencia potencial de 110 volts. Bueno, es parecido al problema 7. Perdón. Este va amarillo y este es la plumita. Tenemos datos, corriente eléctrica, 0.15 amperes, voltaje o diferencia potencial, 110 volts. Y en el inciso A nos piden cuál es la potencia eléctrica, o sea, P. En el inciso B nos piden la resistencia. Y nos dice que si dura encendido 13 minutos, en el problema pasado no lo pusimos, pero hay que ponerle la variable también. Tiempo es igual a 8.41 horas. Ahí se nos pasó eso. Tiempo es igual a 13 minutos, pero lo tenemos que convertir en horas. De una vez lo convertimos. 13 minutos, si lo quiero convertir en horas, una hora equivale a 60 minutos. O sea, dividimos 13 entre 60. Sería 0.216 horas. Ese sería el tiempo que vamos a utilizar. ¿Ok?
Y bueno, dice ahí cuánto se pagará por el consumo eléctrico si dura 13 minutos. Ahorita lo encontramos. Vámonos por partes. Primero vamos a calcular la potencia eléctrica. Potencia eléctrica es igual. Tengo corriente y voltaje, entonces usamos la primera fórmula. Voltaje pues son 110 volts por corriente eléctrica que son 0.15 amperes. Si multiplico 110 por punto 15, eso es igual a 16.5. Lo voy a poner acá. 16.5 watts. Son watts. Acuérdense que al ratito hay que convertirlo a kilowatts. Luego, resistencia. Resistencia es igual. Hay que pues despejar la resistencia de cualquiera de estas dos formulitas, ya que pues ya tengo potencia, tengo corriente, tengo potencia, tengo voltaje. Lo que quiero es la resistencia. Bueno, usamos esta que es más simple de despejar. Resistencia es igual a la potencia entre la corriente al cuadrado. Entonces quedaría potencia, encontramos que es 16.5 watts, entre corriente al cuadrado, que sería 0.15 amperes al cuadrado, elevado al cuadrado. Entonces por acá resistencia. Dividimos 16.5 entre paréntesis 0.15, cierro paréntesis, al cuadrado. Eso es igual a 733.33 ohms. Ese sería el inciso B. Luego en el inciso C queremos primero calcular el trabajo. Aquí tampoco lo puse. Despejamos el trabajo de esta formulita. Trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Entonces tenemos trabajo es igual. Ok, nada más que aquí, como quiero encontrar kilowatts por hora, primero los watts que están acá los convierto a kilowatts. Vamos a hacerlo así como que aparte con otro color. Vamos a poner por acá 16.5 watts. Los quiero convertir a kilowatts. Yo ya sé que 1 kilowatt equivale a 1000 watts. Entonces vamos a dividir 16.5 entre 1000. Eso es igual a 0.0165. Aquí lo voy a poner así como que a un ladito. Kilowatts. ¿Ok? Ahora sí, trabajo es igual a la potencia en kilowatts, que sería 0.0165 kilowatts, que multiplica el tiempo en horas, que sería 0.216 horas. Por acá pongo trabajo. Multiplicamos 0.0165 por 0.216. Eso equivale a 3.564 por 10 a la menos 3 kilowatts. Y para saber cuánto voy a pagar, yo ya sé que cada kilowatt equivale a 0.0. Bueno, ahí en el problemita 8 nos dice que es 80 centavos. Sería 0.80. Ahí lo puse yo al revés. Déjenme lo corrijo. 80 centavos. Entonces hay que multiplicar lo del trabajo. Costo total es igual a lo del trabajo. 3.56 por 10 a la menos 3 kilowatts por el costo que es 0.8 o 0.80. Y ahí el costo total nos sale que es 8512 por 10 a la menos 3. O sea, es un costo muy pequeño porque son cantidades muy pequeñitas. ¿Ok? Entonces, más o menos así es como ustedes van a resolver los ejercicios que a ustedes les tocan, que serían el problema 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Ahí en el problema 9 nos dice, encuentra el costo por el consumo de energía eléctrica si un foco de 60 watts, ahí nos está dando la potencia,
está encendido 5 horas y 45 minutos. Hay que convertir los 45 minutos a horas para que sea un solo número. Y la tarifa por kilowatt es de 95 centavos. Pues prácticamente es lo mismo, nada más que ustedes pues tienen que ir sacando lo que les estén pidiendo paso a paso. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, algún comentario, mientras voy deteniendo la grabación para que el video no se haga más largo.